Sonia Salas, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida a esta conversación donde hoy día vamos a hablar precisamente de este libro que se llama Creciendo con trastorno de déficit atencional con hiperactividad e impulsividad. Este libro, ¿de qué trata? Entiendo que tú tienes una amplia trayectoria en el trabajo en psicología precisamente con el déficit atencional. Eh, ¿cómo podemos ver este libro? ¿De qué manera nos puede ayudar? Este es un libro que está orientado para padres y profesores Ujú. y es una puesta al día de lo que hoy día se discute y se habla sobre el trastorno de déficit atencional. Y pues, tiene una segunda parte que proporciona algunos ejercicios de tipo práctico para estimular aquellas funciones que estarían tal vez en déficit en relación al trastorno. El déficit atencional tú lo vienes estudiando hace mucho tiempo. ¿Cómo parte este interés por el déficit atencional? Como parte de en mí, En ti. es una especie de relato biográfico, podría decirse, Ujú. porque cuando yo me casé, tuve un hijo, mi primer hijo, y como toda madre primeriza, empieza a observar los comportamientos de su hijo. Este hijo era muy, muy activo. Todas las funciones las comenzó a muy temprana edad y yo empecé a ver que era un poquito distinto a los otros niños, a los hijos de mis amigas. Y empecé a preguntarme cómo era esta diferencia. Fue precoz para todo, porque anduvo al 10 11 meses, al año ya casi corría. Ujú. Y empecé a ver que había niños que no se comportaban en forma semejante a los otros y que tendían a ser vistos con un poquito de distancia por las mamás. Cuando entraban al colegio empezaban a tener algunas dificultades porque la profesora señalaba que no las dejaba desarrollar su programa, su currículo. Entonces, comencé a estudiar más el tema y empecé a pensar cómo podría yo ayudar tanto a mi hijo como a los otros niños que tenían esta característica. El trastorno se caracteriza por un patrón reactivo mayor de inatención, podríamos decir, y o con características de hiperactividad y o impulsividad. Esas serían hoy en día las tres características que se barajan. Ujú. Este trastorno, como se ve, es una forma distinta de actuar. Está asociado y todos entendemos que la persona no lograría enfocarse en una sola cosa, pero da la impresión que tiene la capacidad de enfocarse en muchas cosas al mismo tiempo. Claro, es decir, pueden pensar simultáneamente en varias cosas a la vez, pero en este mundo de hoy, que especialmente en la escuela, que sigue normas, estos niños no logran funcionar como se espera que lo sea. ¿Por qué? Porque cuando la profesora les dice que atiendan al pizarrón y que copien las palabras que van a tener que definir, pensar o leer, estos niños están mirando la pizarra, pero están mirando otras cosas que le están interesando al mismo tiempo, en forma simultánea. Entonces, cuando llega a terminar la tarea no está lista. Desde esa perspectiva, ¿estamos hablando de un trastorno o una forma distinta de un cerebro distinto? Porque de alguna manera se habla... Desde mi visión personal sería una forma diferente de desarrollar el pensamiento, sentir y actuar. Ujú. Son niños que, por ejemplo, en términos sensibles, los padres dicen no hago nada con pegarle. A ellos les da lo mismo porque la sensibilidad al dolor, a este tipo de castigo,
no opera como opera en otros niños. Tienen una forma de actuar distinta porque reaccionan en forma muy rápida e impulsiva. Si un compañerito les bota la goma, que aunque están escribiendo, es posible que el niño que tiene esta situación le dé un codazo al compañero y entonces se arma un conflicto en tiene que intervenir el profesor. O sea, son niños que actúan sin pensar mucho, actúan en forma muy rápida y espontánea. Entonces la vida que sigue un orden, una planificación, se vería un poquito alterada, un poco Son, dis- funcional. son distintos, entonces esto no sería técnicamente un trastorno, sería una diferencia cerebral, por ejemplo. Diferente, sería un patrón de comportamiento distinto. ¿Qué piensa usted de que esto sea considerado como un trastorno? La historia revela que ya de antaño se describían niños que eran distintos y, y le tenía como relación con la falta de conciencia que podían tener los niños, como comillas, una falta de moralidad, podría decirse antaño, eso estamos hablando de siglos atrás. Sí. Pero hacia el 1800 ya un autor de apellido Steele hizo la descripción de niños que se comportaban en forma diferente y a comienzos del siglo XX hubo una epidemia de encefalitis y los chicos que sobrevivieron a esta encefalitis presentaban conductas impulsivas, muy hiperactivos, eran desajustados, eran medios torpes motóricamente, así como que botaban cosas. Y entonces se consideró que al ser una como especie de secuela de lo que había sido la encefalitis, tenía que estar alojada en el cerebro. Por lo tanto, se le denominó y se le nombró como daño cerebral. Había un daño cerebral. En ese tiempo los equipos que había no lograban determinar qué tipo de daño era y como no lograban determinarlo, lo terminaron nombrando como daño cerebral mínimo. O sea, había un daño que se localizaba en el cerebro y que tenía condiciones leves, pequeñas, que no eran detectables con los instrumentos de ese tiempo. Posteriormente, como no se logró determinar una localización, pero sí había alteraciones en las funciones, entonces se cambió la denominación por disfunción y se le denominó disfunción cerebral mínima. Siempre estaba, se suponía, en el cerebro, pero ya no se hablaba de un daño, sino que una función no estaba realizándose como correspondía y por eso se lo nombró. Más adelante, entonces, cuando ya se desarrollaron más equipos y pudieron lograr determinar distintas funciones a nivel cerebral, se le cambió con el nombre hiperquinesia, pensando que la alteración principal tenía que ver con el exceso de movimiento. Y más adelante, entonces, finalmente se termina definiendo que sería una alteración de la atención, del fenómeno de atención, el que estaría influyendo en estos comportamientos. Y por lo tanto, entonces, la definición actual lo coloca como Como un trastorno. trastorno de déficit atencional, poniendo el énfasis en el proceso de atención, con hiperactividad o impulsividad. En sus años de experiencia, ¿cómo usted ha ido trabajando con niños, con personas que presentan este trastorno? ¿Cuál ha sido, digamos, la forma de poder tratar de entablar una relación terapéutica con ellos, por Bueno, ejemplo? por una parte, si uno describe estos niños, son niños eh, que son creativos, no tienen inhibiciones, entonces si uno les pide que hagan algo, ellos lo hacen. Si les parece mal algo, ellos lo dicen abiertamente. Eh, Les cuesta pensar sobre sí mismos. ¿Qué es lo que hice mal?
dónde me caí, que es natural que una persona cuando comete errores se pregunte desde muy chiquito. Este tipo de niño funciona, actúa, no reflexionan mucho. Y estos comportamientos hace que el niño no sea un niño que se defina como un niño contento, un niño feliz con sí mismo. Niños que no lo pasan muy bien porque no tienen amigos, porque como son tan hiperactivos, cuando hay un cumpleaños las mamás dicen, no, mejor no te junte con él porque vamos a terminar mal, ¿no? Van a terminar cayéndose. Entonces, y la profesora al mismo tiempo lo toma y lo considera en forma diferente. Esos niños que poco a poco se van sintiendo como que no pertenecen al grupo, no los invitan mucho a los cumpleaños, no son de muchos amigos. Es- Y la familia en sí empieza a recibir, el problema se genera cuando entran a la escuela. La, la profesora empieza a decir, este niñito parece que está mal, puede incluso en el jardín infantil ya la parvularia señalar y dar luces de atención a las mamás. Pero es cuando entran al colegio que comienza la profesora a decir, mire, este niñito en los primeros informes parece que hay algo con el niño, tal vez sería necesario hacerlo ver, ese tipo de sujetos. Y eso básicamente porque no cumple los estándares de la educación normal, digamos. Claro, cuando todos los otros escuchan las instrucciones y las obedecen, estos niñitos no las obedecen y empiezan a hacer lo que les gusta. Ahí me quiero detener un poco en el tema, en el apellido de este trastorno que es con hiperactividad. ¿A qué nos referimos con hiperactividad? ¿A que el niño se mueve mucho, que es muy inquieto, o una hiperactividad interna cerebral? Cuando son pequeños, Mm. se describe como una hiperactividad en las acciones, que pasan, nunca están sentados en su silla, pasan parándose, sentándose, o se medio que se acuestan en la silla, se mueven, están moviendo pies y manos, se levantan, no siguen las instrucciones, hablan mucho, no paran de hablar. Entonces, la profesora, naturalmente, un niño que no para de hablar, no la deja hacer clase. Mm. Interrumpe muchas veces lo que están diciendo sus compañeritos y con ello entonces se altera el ritmo de la clase. Es ese tipo de acciones la que hace que los profesores digan ya, hay que estudiar a este niño. Y una vez que se le estudia, inmediatamente se hace un diagnóstico formal y se define si el niño tiene un trastorno o no tiene un trastorno. Y luego esa hiperactividad se mantiene en el tiempo, de la hiperactividad física, Diría que o se adapta a la persona. la hiperactividad como comportamiento va disminuyendo con el tiempo, ¿Ya? pero hay una hiperactividad mental que ellos mismos describen diciendo las ideas me surgen en la cabeza una tras otra. Cuando estoy en clase yo ya estoy pensando en cuál es el final de lo que la clase en la universidad me están diciendo. Entonces es, lo podríamos decir, un exceso de actividad a nivel del pensamiento. Pero eso puede llegar a ser Pero bueno. también hay hiperactividad, son personas que van a una reunión y ya pasado cierto número del tiempo tienen que pararse con cualquier pretexto, pero no permanecen mucho tiempo en una sola actividad. De alguna manera, el adaptarse al entorno les cuesta más, digamos, a las personas que tienen este trastorno, ¿verdad? Claro, es decir, el mundo está hecho para que nos adaptemos a ciertas normas que nosotros mismos creemos. Y estas normas no están hechas para quienes se salen de esa norma. Están hechas para quien sigue la corriente principal, podríamos decir. Y así llegamos a la adultez y hoy en día está tomando más relevancia y tomando importancia cuando el trastorno se mantiene hasta la adultez con los efectos que tiene a nivel de relaciones, a nivel de trabajo y otros. La persona TDAH desde niño convive con su entorno, convive con la sociedad, se adapta. Eh, Pasa a ser adulto y de alguna manera ese trastorno se mantiene, pero
con ciertas adaptaciones sin mayores problemas en algunos casos, ¿verdad? Sin embargo, hoy día el entorno está cambiando, está muy distinto. Hoy día convivimos tenemos una convivencia digital que es muy importante y que por lo demás genera mucho compromiso, mucha adicción por alguna parte. ¿Eso puede alterar a una persona que sostenga un TDAH en adultez? La persona que tiene el trastorno tiene, se motiva por ciertas cosas. Ujú. Y estas personas, que sean adolescentes o adultos, si algo les interesa, pueden concentrarse. Yo he conocido a algunos adultos jóvenes que los invitan para ser DJ en un concierto, en una fiesta, y pueden pasar 3 días casi sin comer porque están armando la secuencia de música que van a colocar. O sea, cuando una cosa les interesa, pueden tener niveles altísimos de concentración, Hiperfoco. incluso descuidando su persona. Ajá. Es interesante porque muy focalizados en lo que les motiva, en lo que les gusta. Pero eso trae que si yo estoy 24 horas haciendo algo y si estoy conviviendo con otra persona, trae dificultades, ¿no es cierto? Por supuesto. Porque aun cuando sea un fin de semana que lo traiga. En ese sentido, una personalidad que pueda hacer un hiperfoco tan grande puede ser una especie como de personalidad con propensión o ser propenso a una adicción, por ejemplo, un TDAH, una persona TDAH en la adultez puede conectar mayormente con una adicción. La verdad es que los estudios no son muy concluyentes. Algunos dicen que, por ejemplo, aquellos que han sido medicamentados, tendrían, aquellos niños que fueron medicamentados en la infancia, tendrían mayor tendencia a consumir de sustancia. No está bien claramente delimitado. Algunos sí, otros no, a consumir adicciones. Pero sí puede derivar fundamentalmente en conductas riesgosas y en consumo de alcohol también puede derivar, en el sentido eh, de que la persona está teniendo dificultades para vivir en un mundo como el que está hoy día existiendo. ¿Qué hago? Entonces a lo mejor el alcohol es una vía de escape, ¿no es cierto? Que me puede servir para olvidarme un poco de la situación, me pone más alegre, no me importa lo que está pasando y puedo tener más adicciones. Sí se advierte, sí que hay en estos jóvenes una mayor propensión a tener accidentes por descuido, embarazos en la adolescencia, accidentes. Eh, ¿Hay alguna relación, se ha estudiado alguna relación con la necesidad o la falta a nivel neuronal, ya biológicamente, con el tema de la falta de dopamina, por ejemplo, o la necesidad de la búsqueda de actividades dopaminérgicas? Eh, Se ha observado que estos niños habría ciertas funciones eh, que se denominan funciones ejecutivas Ujú. y que están en una red que en el fondo el último eje sería la parte de adelante del cerebro, el lóbulo frontal. Lóbulo frontal. Y este lóbulo frontal es el que nos permite planificar y tomar decisiones. Pareciera ser que estos circuitos Ujú. estarían eh, menos, estarían funcionando en forma diferencial en el joven y eso hace que yo me olvide, que yo no planifique mucho, que yo tenga, que reaccione en forma más o menos violentas, sin proporción mucha al estímulo que provoca una situación. Entonces, esto hace que a nivel cerebral pudiera funcionar. Las teorías son muchas. Genéticamente, los genetistas Ujú. ponen su mano al fuego diciendo que tiene un origen genético. Lo interesante es hoy en día que se ha visto que si las condiciones ambientales
son adversas, una predisposición genética, que los genetistas dicen que hay ciertos ya polimorfismos detectados, podrían estar siendo gatillados por factores ambientales adversos. Una madre que consume alcohol en los primeros meses o que tiene un estrés importante durante el embarazo, que el embarazo fue traumático, que hubo algún traumatismo, antecedente, bajo peso, prematuria u otros, podría dar curso a una predisposición genética. O sea que herencia y ambiente se combinarían interactuando entre sí para dar curso a esto. Hay distintos niveles. Decir TDAH con hiperactividad no es necesariamente decir un 100%. Puede ser que una persona tenga un poquito de aquí, un poquito de acá. Como en todas las cosas, tenemos distintos grados y niveles. La historia muestra que hay ciertas personas sumamente exitosas que han sido definidas con déficit atencional. ¿Tienes algún ejemplo? Por ejemplo, Kissinger Ya. era una persona que brilló en todas las esferas y que era capaz de estar saltando en distintas culturas y países, porque eso es parte del juego. Claro. Los adolescentes con déficit no les gusta la rutina. Entonces, ojo, que hay que buscar alguna actividad laboral o de estudio para que no tengan rutina, no tengan que estar haciendo lo mismo todos los días. Tiene que tener cierta capacidad de liberarse y en eso puedo yo orientarlo a que sea hacia un Kissinger o una persona que transite de un trabajo en otro o que tenga muchas parejas, no adultos. Entonces, tenemos que tener criterio para mirar cuáles son las capacidades que tiene esa persona y decirle, mire, sería bueno que se orientara hasta ese lado. Cuando hablamos de trastorno, a mí me pasa que el trastorno da la impresión que sería una persona como enferma, como una persona con complicaciones, qué sé yo. Y por lo que estoy escuchando, de lo que tú me estás contando, estamos hablando de una persona con capacidades. Tiene capacidades y muchas, y yo creo que tenemos que trabajar con esas capacidades. O sea, en poner atención a no tanto los déficits que podría tener esta persona, sino en aquí valorar esa capacidad y trabajar. Si a mí me dificulta la planificación, bueno, enseñémosle a planificar desde temprana edad, con tareas sencillas, que puedan poco a poco irlo diciendo ya. Como yo no sirvo para retener en la memoria muchas cosas de las que tengo que hacer durante el día, bueno, las escribo, las voy rayando, las voy marcando de manera que no me interfiera mucho en mi vida diaria, ya sea en la escuela o en su trabajo. Según tu experiencia y todos los años de estudio con esta materia, ¿cómo crees tú que deberíamos enfrentar el TDAH en la niñez? Bueno, el trabajo con la escuela y con la familia es importante. La historia nos muestra que muchos profesores, por ejemplo, sobrediagnostican el trastorno. Inmediatamente lo rotulan. Las investigaciones han hecho, hemos visto que tienden a sobrediagnosticarse. Yo creo que falta que la política pública destine algún tipo de recurso para capacitar a los profesores, para que sepan que es el trastorno, para que se sientan más tranquilos, no sienten que su labor como docente está no está siendo llevada a cabo. Tenemos que capacitar también a la madre, porque fundamentalmente yo la llamo la gerente del trastorno en un artículo que escribí, porque hicimos un estudio de las madres, lo que sentían. Entonces, capacitar a estas madres para que sepan de qué se trata y no se cuestionen y empiecen a sentirse culpables. Y se siente culpable por muchas razones. Se siente culpable que muchas veces el jefe de familia, el papá le dice, culpa tuya que no sabes criar a estos niños, mira lo que estamos teniendo, que están llamando al colegio a cada rato. Capacitar también a los
profesores, los padres. Y al capacitar a los padres se van a dar cuenta que no se saca nada con decirle, haz tu tarea, hiciste la tarea, como dice la mamá, revisaste tu libro, porque la mamá tiene muchas cosas que hacer. No, hay que capacitarla como para que entienda que es un niño que trabaja con pequeños pasos y que cuando la mamá respire hondo y esté un poco más tranquila, se siente y le diga, mira, esto es lo que tienes que hacer, ya, lo vamos a partir en 5 partes. Vas a empezar a hacer estas 3 sumas, o vas a tener que leer este párrafo, nada más, y trabajar sobre él. Entonces, al saber que la condición es distinta, la mamá no va a estar tan ansiosa Exacto. procurando que el niño culpa la tarea para que no se saque mala nota, o con la profesora que diga, este niño no me deja hacer el informe final porque me está molestando. ¿Nos puedes compartir alguna experiencia, algún caso que haya sido significativo para ti durante tu carrera? Los casos que estaba tratando un chico en que eh, los papás decían que no podían vivir, no podía vivir con su señora porque tenía este niño. Ah, no, y se lo decía a la señora, no puedo tener otro hijo contigo, porque me va a salir este engendro. A ese toque, Con ese tipo de palabras. a decir, en su desesperación lo decía. Pero empezamos a trabajar de forma conjunta con el niño, con la familia, y el papá llegó un día y me dijo, mire, vengo a agradecerle. No sé si el tratamiento le está haciendo muy bien o le ha hecho bien, pero por lo menos podemos terminar de comer todos juntos. Eso me venía a agradecer. ¿Por qué? Porque son las horas en que se sale al colegio y las horas en que se reúne la familia es donde más dificultades se advierten. Que no salió o que en la mesa no vino a comer cuando correspondía, o botó el vaso, o hizo tal cosa, o hizo tal hora. Son esas horas las que generan conflictos a nivel familiar. Y cuando superando ese conflicto, como que por ejemplo el dueño de casa, el padre de la familia, estaba contento por eso. No le interesaba mucho si estaba mejor o peor y no sabía tampoco si estaba mejor o peor. Pero eso es como una anécdota importante como para entender cuánto afecta a nivel familiar la presencia de un niño que actúa en forma distinta. No solo a él, sino que a los otros hermanos. Olvidémonos que son familias en que no solo está este niño, sino hay otros. Y esos otros se quejan. Porque siempre hay que cuidar que se revisen las cosas de este niño y no me ayudan a mí, dicen otros. Entonces, ese tipo, Generan mucha tensión dentro de la familia, claro, se genera tu grupo una familiar. tensión y que va en aumento. Y si la escuela y al nivel, el sistema escolar demanda que se haga algo con ese niño, mayor presión se verá a esta condición. Una persona inquieta no necesariamente es TDAH. No es necesario. Todos somos inquietos en algún momento. Y algunos son un poco más, otros son un poco menos. Pero cuando estas condiciones son demasiadas, yo tuve una vez una chica que es como pero saltaba de cuando estaba hablando con la mamá, saltaba de un sofá al otro, volaba de un sofá a otro. Entonces, cuando el nivel de actividad es demasiado, es ahí donde hay diferencia. Sin embargo, todavía hace falta estudiar bien el caso para poder diagnosticar de alguna manera un De TDAH. hecho, cuando son muy chiquitos, no se recomienda hacer diagnóstico porque puede ser parte del desarrollo. Nosotros nos desarrollamos no en forma tan lineal, sino que de repente una función empieza a mejorar y otra función baja. Entonces, no conviene a nivel preescolar hacer la definición,
aun cuando hay pruebas hoy en día, yo creo que una de las ventajas que tiene la tecnología es que hay algunas pruebas computarizadas, claro, para hacer el diagnóstico. ¿Qué significan las pruebas computarizadas? Que ya tengo una medida más objetiva. Porque ¿en quién descansa? Voy a descansar en la mamá, que dice del niño, voy a descansar en el papá y voy a descansar en los profesores. Y sabemos que estas opiniones son subjetivas. Cuando hemos estudiado todo, los más exigentes y demandantes para diagnosticar son los profesores. Luego siguen los papás y por último la madre. La madre es como la que tiene más, ¿qué podría llamar? Más paciencia y admite una serie de comportamientos y los deja pasar. ¿De qué manera el diagnóstico puede ser una herramienta útil o no necesariamente tenemos que pasar por un diagnóstico para trabajar con una persona con TDAH? Porque de alguna manera también hay un estigma ahí. Es una pregunta bien compleja, no es fácil. Ujú. Se ha considerado que el diagnóstico para algunos tiende a estigmatizarlo. Para otros se considera que el diagnóstico es una herramienta que les permite descansar. Por ejemplo, en los adolescentes dicen, no, no me molesten, tengo TDAH, cuando ya son adolescentes. O también les molesta porque el mismo médico le dice, mira, está muy grande para estar recibiendo estos medicamentos. Se los dice en otros términos, incluso mucho más popular. Soy guailón para estarse medicando. Está bueno ya, como una advertencia. Entonces, eso es bien relativo. El sistema escolar exige que haya un diagnóstico formal en ciertos momentos para que tenga derecho a una atención especial, un programa que en nuestro país se conoce como PIE, en que los colocan a los niños, si es que tiene el diagnóstico formal, en grupos en que se les hace una ayuda suplementaria, Ujú. por ejemplo. O sea, una cosa son las condiciones, las regulaciones educacionales y de gobierno, y otra cosa es lo que está viviendo la sociedad. En la medida en que ahora hay mayor conciencia de que hay una serie de trastornos y que tenemos que ayudarlo para un mejor vivir, bueno, es recomendable cuando es necesario hacer un diagnóstico, pero ese diagnóstico no puede estar basado en 10 preguntas como son el test abreviado con 10 preguntas. Si tiene o no tiene, si salta o no salta. No. Tiene que haber entrevistas muy acuciosas de la historia de ese niño a lo largo de su desarrollo. Tiene que pasársele no solo una buena entrevista a su padre, si tiene más de 12 años, una entrevista y pruebas al niño mismo que se evalúe. Y también están estas pruebas computarizadas que nos dicen hacia dónde están las capacidades que están mejor logradas y las menos logradas. Con ese perfil nosotros podemos ayudarlo, ¿cierto? Pero sobre todo lo que queremos es que sean un niño que se desarrolle en las mejores condiciones posibles, que no sea un niño que se sienta disminuido, desvalorizado. Claro. Esa es la situación. Volviendo al libro, el libro ¿dónde lo podemos encontrar para poder adquirir esto? Lo vende la editorial de la Universidad de La Serena. Esto de alguna manera puede resultar ser una luz, digamos, para poder entender. Cuando yo veo a la familia, muchas veces les pido que les entrego un libro y les pido que lean la introducción, cosa de que podamos conversar más fácilmente la próxima vez que atendemos a un chico en ese sentido. El TDAH, a su juicio, después de toda su experiencia, ¿tiene que estar dentro del trastorno del espectro autista? Ay, qué pregunta más difícil, ¿no? Bueno, podemos ponerlo, si queremos clasificar, podemos poner todo en cualquier parte, ¿ya? Em,
Yo más que encasillar a estos niños en un diagnóstico, la verdad es que durante muchos años enseñé en la universidad el curso de psicopatología, entonces transitábamos por los distintos trastornos, ahora y otra vez. Más que colocarlo en un lugar y otro, queremos saber quién es esa persona, quién es ese niño, qué le gusta, qué le sirve o no le sirve. Hay unas posturas que dicen que sí, este trastorno sería como un pariente pobre de los trastornos del espectro autista, en el sentido que estaría como un poquito afuera y un poquito adentro. ¿Cuáles serían la semejanza, esta insensibilidad aparente que tendrían estos niños, y esta emocionalidad que no los hace reaccionar con la emocionalidad que estamos acostumbrados a ver? Pero yo iría más allá de los manuales y clasificaciones diagnósticas, tratando de acercarnos a ese niño para que él y su familia y la sociedad en que vivimos lo acepte y se sienta más contento, contento consigo mismo. Y entendiendo que ese niño que presenta las características del trastorno del déficit atencional, ¿no es cierto? Va a ser el hombre del mañana. Y yo creo que esa debe ser también un foco muy importante de analizar y no decir el niño es esto, sino que Proyectarlo. proyectarlo para que de alguna manera logre encajar, no sé si encajar es la palabra, pero que logre vivir una vida con su entorno de la mejor forma, ¿no? Es interesante eso porque en un estudio que hicimos sobre adolescentes, hicimos entrevistas en profundidad a adolescentes, y una de las cosas que nos llamó la atención es que los niños tenían, los varones con déficit, tenían clara noción de que iban a salir de la enseñanza media y que tenían que seguir una carrera corta para poder funcionar, porque ellos sabían que tenían limitantes. En cambio, las mujeres con déficit tenían una apertura muy grande hacia sí mismas, o sea, iban a ser pilotos, iban a ser eh, cosas, no tenían ningún tope en su proyección de vida. Y eso yo creo que es importante hacérselos ver desde chiquito, que ellos se autolimitan también, tienden a autolimitarse, y yo creo que tenemos que aprovechar esas habilidades y canalizarlas para que sean exitosos. Hay textos que dicen, tener un déficit, el regalo de tener un hijo con déficit atencional, así se llaman algunos textos anglosajones. Y la verdad es que más que ser un regalo, el tener tenemos que aceptarlo como es y hacerlo crecer en la mejor forma posible. ¿Cuál ha sido el enfoque que te ha resultado mejor para trabajar con ellos? El enfoque para mucho más integrador y sistémico. O sea, yo no puedo trabajar solo con el niño, tengo que trabajar con la familia y con la escuela, que no puedo dejar afuera la escuela. Vamos. Decirle, no es cuestión de mandar un informe, sino tengo que ver que la profesora puede, que hay profesores que, los profesores rurales, hicimos un estudio de profesores rurales, para los profesores rurales no hay déficit, no existe el profesor rural, para ellos son una bendición los niños con déficit, porque no son apocados como los otros guasitos que tengo, porque están dispuestos a hacer todas las acciones y porque tengo el cerro. Cuando están muy inquietos les digo, anda a correr al cerro. Mira, qué curioso, probablemente una persona con déficit atencional está equivocada simplemente de lugar. El Porque contexto, el contexto, el sí. contexto. El déficit atencional he llegado a concluir que es un trastorno urbano. Mira, qué interesante. Así como he nombrado a las mamás como gerente del trastorno, porque ellas reciben la primera queja de la escuela
ellas tienen que habérselas para tener hora y para llevarlos al diagnóstico. Una vez que el diagnóstico deben decidir si le dan o no le dan el remedio, enfrenta o que no se imagina lo que significan los abuelos que le dicen mi nieto no es loco para que lo vayan a medicamentar, el papá que dice pero es el colmo que hayamos llegado a esto, a tener que medicamentarlo. Y por otra parte, la mamá tiene que evaluar si compra el gas licuado o gasta los 30.000 pesos para ese medicamento que muchas veces en el policlínico no está, pues, No, no, por agotado. claro. Entonces, y debe decidir cuándo suspenderlo, si lo suspende o no, porque ve, prefiero mi niño saltando en vez de verlo adormilado, como dicen algunas mamás. Entonces, este tipo de cosas nos hace pensar en el contexto. Mira qué Es importante. interesante esa parte, ¿no? Sonia, te quiero agradecer por este rato de conversación. Creo que este tema es muy, muy grande, es un tema vasto, donde probablemente podemos volver a conversar y siempre vamos a encontrar algo nuevo. Así que te dejo invitada para que volvamos a conversar pronto y a ver si encontramos más aristas de esto que realmente yo creo que le importa a mucha gente. Ujú. Listo. Estamos. Te agradezco mucho. Gracias a ti. Gracias.